Continuamos. Ahora es el turno de Leticia Anadón, que representando o participando en el Comité de Ética Asistencial de Teruel, hablará del relevo generacional, proyectos en curso y nuevos retos. Hola, pues buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Como ha dicho mi compañera, mi nombre es Leticia Anadón, soy enfermera especialista en salud mental y desde hace unos poquitos meses soy también la presidenta del Comité de Bioética del sector Teruel. En la ponencia de hoy os vengo a hablar sobre el relevo generacional que ha tenido lugar en este comité, los proyectos en curso y los nuevos retos que tenemos planteados a corto plazo. Para empezar la ponencia, me gustaría presentaros esta imagen. Es una pintura cuyo autor es William Turner. Él la realizó sobre el lienzo en 1839 y representa la imagen de la que fue testigo desde un barco del río Támesis en Londres, en el que observó cómo un buque de la Armada Británica llamado el Temerario llegaba y era remolcado por un barco a vapor para ser despiezado en los astilleros militares. Es una pintura de arte romántico y, como toda obra romántica, pone mucho énfasis en las emociones mediante el contraste de colores y de luces. El significado, evidentemente, es el desplazamiento de lo viejo por lo nuevo. El Temerario fue un barco que contaba con unos 68 cañones y que había estado siendo usado por la Armada Británica en numerosas guerras, desde la Batalla de Trafalgar, aquí en España, hasta numerosas batallas bélicas napoleónicas. Evidentemente, lo que representa este cuadro es la modernidad que hace que cambie esos buques de vela gloriosos, hermosos, grandes y bellos por otras embarcaciones mucho más pequeñas, menos bellas, pero potentes y muy rápidas. Realmente William Turner lo que quería explicar con este cuadro era realmente una metáfora acerca de su propia vejez, del paso del tiempo, de cómo la vida es cíclica y toda generación y todo curso llega a su fin. Porque de alguna manera, incluso el barco de vapor en un futuro va a ser cambiado por otras embarcaciones mucho más modernas y mucho más eficientes. Aludiendo a esta metáfora del barco, podemos decir que en el Comité de Ética del sector Teruel pues hemos tenido también un relevo generacional, donde mis compañeras, Carmela Fuente, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, Alba Ferrer y yo, ambas enfermeras especialistas en salud mental, pues bueno, decidimos desde mayo de 2024 que era un buen momento para hacernos cargo de la Junta, de este comité y aportar pues nuevas ideas, nuevos proyectos, apoyar en las deliberaciones y puesto que la anterior Junta pues expresaba una necesidad personal de cesar, aunque siguen con nosotras como miembros vocales, y por todo ello, desde este comité pues nos sentimos muy afortunados, sobre todo porque también tenemos la constancia de que en otros comités este relevo generacional pues está siendo pues muy costoso de ser. Y nos parece, pues bueno, como todo en la vida, pues en la ética también es muy importante para seguir avanzando, poder adaptarse al nuevo contexto evolutivo y para eso, pues bueno, las generaciones futuras pues tenemos un don especial. El barco de vela, por lo tanto, nos había dejado ya algunos proyectos en curso, entre ellos pues, la pertenencia al proyecto Teruel Compasión, que fue fundado en 2023, se presenta como la comunidad compasiva de Teruel y está formado por unas 14 entidades pues, de ámbitos muy diversos, desde el ámbito de la educación, de la administración, de temas sociales, etcétera. Sin embargo, la promotora fue la Asociación Española contra el Cáncer, en concreto pues, la sede que existe en la ciudad de Teruel. El objetivo de este proyecto es garantizar la calidad y la continuidad de la atención desde el diagnóstico y la patología, de una patología a un paciente terminal hasta el fallecimiento y sobre todo, pues bueno, sin olvidar a esos familiares, ¿no? Desde la prestación de cuidados a su paciente enfermo hasta el duelo de estos familiares.
y decir que la compasión y la pasión tienen algo en común, que es el amor, y en ello, pues Teruel, evidentemente, es la ciudad del amor. Entre las actividades que se llevan a cabo desde Teruel con Pasión, pues encontramos los DEAC Café, o Café de la Muerte en castellano, que son unas reuniones que se realizan de manera mensual y que tienen muy buena acogida. Están abiertas a público general y en ella pues se comentan todo tipo de temas, dudas, miedos acerca de la muerte. La población que acude a estas sesiones pues es muy homogénea y tenemos desde población muy anciana pues con enfermedades terminales hasta población muy joven con muchas inquietudes acerca del fallecimiento de sus familiares. Además, también se está llevando a cabo un proyecto de investigación sobre la actitud y los conocimientos al final de la vida en la población de Teruel. Dejando a un lado el proyecto de Teruel con Pasión y centrándonos en actividades que sí que las estamos promoviendo desde el propio CEA, pues tenemos ahora mismo dos proyectos en curso. Por un lado, hemos empezado, el promotor de este proyecto es nuestro compañero Mario Burillo. Mario Burillo es fisioterapeuta y bueno, pues él quiso responder a la pregunta de si los fisioterapeutas en su práctica asistencial compiten o tienen problemas éticos. Pues a raíz de esta pregunta nace este proyecto sobre dilemas éticos en los fisioterapeutas de habla hispana y portuguesa. La forma de realizar este proyecto consiste en difundir una encuesta de unas 59 preguntas sobre la interacción entre fisioterapeuta y paciente, fisioterapeuta y otros profesionales, fisioterapeuta y el sistema de salud y el fisioterapeuta ante situaciones éticas, profesionales y económicas. Nuestro compañero pues, lo que observó es que la mayoría de las deliberaciones y de las propuestas de deliberación que entraban a nuestro comité pues, provenían principalmente de profesionales de la enfermería y de la medicina, pero en la realidad pues, seguramente no es esto lo más adecuado y la mayoría de las profesiones se enfrentan a problemas éticos. Otro de los proyectos que llevamos a cabo, cuya promotora es nuestra compañera Marina Aspas, habla sobre los conocimientos de bioética en el personal sanitario residente del sector Teruel. Nace de dar respuesta a la pregunta de qué conocimientos de bioética poseen residentes de medicina, enfermería y psicología, que actualmente son las 3 ramas sanitarias que tienen el programa de residencia en la ciudad de Teruel, y se va a llevar a cabo mediante la realización, bueno, ya ha empezado, y se realizó una encuesta previa a unos cursos de formación que son obligatorios en la metodología de residencia de las profesiones sanitarias para observar qué conocimientos tenían previo a esta formación y posteriormente se volvió a entregar la misma encuesta a ver si pues, el pensamiento crítico y los conocimientos bioéticos habían variado. En cuanto al barco de vapor, es decir, la nueva Junta, desde que estamos en este lugar, pues hemos tenido el gusto de asistir a 2 deliberaciones y una consultoría. Y como nuevas propuestas, al corto plazo, nos proponemos pues, dar visibilidad al Comité de Ética Asistencial del sector Teruel. Hemos observado que existe un gran desconocimiento entre la población sobre el comité, sobre cómo trabajamos, cómo contactar con nosotros, para qué servimos, etc. Por ello, pues, en un principio nos hemos dirigido al Servicio de Atención del Paciente del Hospital Obispo Polanco, que es donde tenemos sede este comité y además pues, bueno, es el centro sanitario de referencia en la provincia de Teruel y les hemos explicado cómo contactar con nosotros, metodología de trabajo, el documento para presentar dudas para realizar deliberaciones, etc. Y bueno, también nos proponemos ampliar esta información mediante la difusión de folletos informativos. Por otro lado, nos proponemos llegar a las aulas con la bioética. Para ello, proponemos dar charlas coloquio para cursos de formación profesional, sobre todo pues, de rama sanitaria. En Teruel pues, contamos con técnicos de cuidados de enfermería y técnico en emergencias sanitarias. El por qué es porque en la adolescencia es cuando se desarrolla el pensamiento crítico y estos cursos de formación profesional, el alumnado aproximadamente tiene entre unos 16 y 20 años.
Por otro lado, desde la Comisión de Docencia del Hospital Obispo Polanco nos han propuesto impartir 2 cursos de formación. Uno es el de Bioética y Cine, que ya lleva muchos años realizándose por parte de miembros del Comité de Bioética. Tiene muy buena acogida, pues porque es una forma muy lúdica de acercar la bioética al profesional sanitario. Y por otro lado, que además nos ha llamado mucho la atención, desde la Comisión de Docencia, personalmente, nos pidieron que, por favor, si podíamos, realizar algún curso sobre manejo de documentación sanitaria y secreto profesional. Pues bueno, porque habían visto que había bastante déficit en conocimientos en esta materia. Con bioética y cine sí que lo vamos a realizar desde el CEA, pero hemos preferido que el manejo de documentación sanitaria pueda venir una persona externa a este comité, porque así también para los miembros de nuestro comité pues, nos sirve para adquirir nuevos conocimientos, refrescar los que ya teníamos, etc. Y finalmente, pero no menos importante, nos hemos propuesto para el año 2025 realizar el 17º simposio de la ABIFIC, que es la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica en nuestra ciudad, en Teruel. Quien no conozca esta asociación, se trata de una asociación que nació hace 20 años por personas con interés en bioética y bueno, como un lugar de reflexión en todo tema que tiene que ver con la ética aplicada pues, al campo de la biomedicina y de la tecnología. Y bueno, a falta de tener el título oficial, pero se va a centrar en bioética y la violencia o bioética contra la violencia. Y ya para terminar, pues agradecer a nuestro amigo Miguel Melguizo por prestarnos la metáfora del barco y a nuestro barco de vela, evidentemente, que es la anterior junta que estuvo en el CEA, que ahora siguen como vocales, que es Concha Gómez, Isabel Rilova y María Jesús Almazán, por toda la ayuda que nos han aportado para este relevo generacional, por todas esas ganas de seguir trabajando, de aportar nuestras nuevas ideas, nuevos conocimientos y, bueno, pues sobre todo por eso, por esas ganas de trabajar por un comité competente y activo en la ciudad de Teruel.